El Vaticano, el lugar más sagrado del mundo, hogar del Papa y epicentro de la fe cristiana. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que bajo sus cimientos existe un sótano prohibido? Un sitio tan aterrador que ni siquiera los más altos miembros de la Iglesia se atreven a hablar de él. Un guardia suizo lo descubrió, y lo que encontró allá abajo es algo que desafía todo lo que creemos sobre la religión. Algo que el Vaticano jamás quiso que supieras. El silencio en los pasillos del Palacio Apostólico era casi sagrado. Solo se escuchaban los pasos de Gabriel Rossi, un guardia suizo del Vaticano que patrullaba con la misma precisión con la que había sido entrenado. Llevaba años cumpliendo su labor con disciplina inquebrantable, vigilando los corredores que durante siglos habían sido testigos de secretos que el mundo nunca conocería. Pero aquella noche, su destino cambió para siempre. A lo lejos, en la penumbra del pasillo, vio a un cardenal anciano caminando con lentitud, sosteniendo entre sus manos un grueso libro de cuero envejecido. Parecía estar sumido en sus pensamientos, como si llevase el peso de un pecado que ni la confesión podría redimir. De pronto, algo cayó de su túnica sin que él lo notara, una pequeña llave dorada que resplandeció bajo la tenue luz de los candelabros. Gabriel se detuvo. Miró al cardenal alejarse sin percatarse de la pérdida. Por un instante, pensó en llamarlo, pero algo lo detuvo, una sensación extraña, como si aquella llave hubiese caído ante él por una razón que aún no comprendía. Se agachó lentamente y la recogió. La sostuvo entre sus dedos, examinándola con detenimiento. No era una llave común. El metal dorado tenía un brillo casi hipnótico y en su superficie había un símbolo que no reconoció de inmediato. No era un crucifijo, ni el sello papal, ni ninguna insignia de la iglesia que hubiera visto antes. El grabado parecía más antiguo, más primitivo, casi profano. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su mente resonaron los rumores que circulaban entre los guardias suizos, susurrados en las sombras, lejos de los oídos de los sacerdotes. El Papa tiene un sótano prohibido. Un lugar al que nadie puede entrar. Algunos dicen que es más antiguo que la Basílica de San Pedro. Otros, que en sus muros están escritas verdades que podrían destruir la fe de millones. Lo único que todos saben es que aquellos que han intentado entrar, nunca han vuelto a ser los mismos. Gabriel tragó saliva y miró a su alrededor. Nadie lo observaba. Algo dentro de él, una curiosidad malsana, despertó. No pudo evitarlo. Deslizó la llave dentro de su guante y continuó su patrullaje, pero su mente estaba en otro lugar. Cada paso que daba sentía su corazón latir más fuerte. Era como si una voz silenciosa lo llamara desde lo más profundo de aquella ciudad santa. Cuando llegó la medianoche y su turno estaba por terminar, tomó una decisión. No podía dejar pasar la oportunidad. Asegurándose de que nadie lo seguía, caminó con cautela hasta la gran biblioteca del Vaticano. Sabía que en algún lugar entre sus estanterías, tras una pared falsa, había una escalera que descendía hacia algo más antiguo que cualquier archivo registrado. Al final de la sala, junto a una estantería de madera oscura, encontró lo que buscaba, una puerta disimulada entre los muros de piedra. Estaba cerrada con una cerradura maciza que no correspondía a las demás. Gabriel miró la llave en su mano. Sentía su pulso en las sienes. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral que ningún hombre debía atravesar. Sostuvo la respiración y encajó la llave en la cerradura. El mecanismo crujió como si no hubiera sido abierto en siglos. Con un último vistazo hacia la biblioteca vacía, empujó la puerta y descendió. Las escaleras eran de piedra fría, desgastadas por el tiempo. Un hedor antiguo, una mezcla de humedad, incienso y algo más, algo que olía a carne marchita, impregnaba el aire. El túnel descendía más de lo que había imaginado. Mucho más abajo que cualquier catacumba oficial del Vaticano. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad. Una verdad que superaba cualquier pesadilla. El aire se volvía más denso con cada escalón que Gabriel descendía. Una humedad pegajosa se adhería a su piel, y con ella, un hedor tan repulsivo que su estómago se revolvió de inmediato. Era el olor de la muerte, pero no de una muerte antigua. Cuando llegó al final de la escalera, se encontró frente a una puerta inmensa de madera oscura. Su superficie estaba cubierta de símbolos tallados, algunos similares a las inscripciones en latín que había visto en los pasillos del Vaticano, pero entremezclados con otros más antiguos, más siniestros. Signos que no pertenecían a la iglesia, sino a algo anterior. Algo prohibido. Gabriel respiró hondo y, con manos temblorosas, insertó la llave dorada en la cerradura.
Un chasquido seco resonó en la penumbra, seguido por un crujido profundo. La puerta, pesada y solemne, comenzó a abrirse lentamente, dejando escapar una bocanada de aire viciado, un aire tan pútrido que sintió que invadía sus pulmones como un veneno invisible. Frente a él se extendía un corredor de piedra antigua, iluminado apenas por antorchas mortecinas que parpadeaban con vida propia. Gabriel avanzó con cautela, sintiendo el eco de sus pasos retumbar en la vasta oscuridad. A su alrededor, el silencio era espeso, pero no absoluto. Un murmullo casi imperceptible flotaba en el aire, como si miles de voces susurraran al mismo tiempo, voces que no provenían de ningún ser vivo. A medida que su vista se adaptaba a la penumbra, lo vio. Las paredes estaban cubiertas de nichos excavados en la roca, pero no eran tumbas, eran celdas. Celdas de piedra y hierro, cuyos barrotes estaban oxidados por el tiempo y la sangre. Y dentro de ellas, encadenados a la roca, yacían esqueletos humanos en posiciones de agonía. Gabriel sintió su cuerpo paralizarse. No eran simples restos óseos, sino cadáveres atrapados en una última súplica, con sus huesos deformados por el dolor y el hambre. Algunos aún tenían jirones de piel adheridos a la carne seca, otros conservaban rastros de túnicas papales y hábitos de monjes. Sus bocas estaban abiertas, como si hubieran intentado gritar hasta el último momento. Pero lo peor no era eso. Algunas de las calaveras tenían marcas de dientes. Gabriel retrocedió un paso. Alguien, o algo, los había devorado. Su pulso se disparó. Escaneó las paredes con la mirada y su horror se multiplicó. Había inscripciones escritas en sangre seca. Un latín arcaico, desordenado, garabateado con desesperación. Algunas frases eran cortas, sentencias agónicas escritas por manos temblorosas antes de morir. El cordero ha sido devorado por su propia iglesia. Nos usaron para alimentarlo. La fe no es luz, es hambre. Gabriel sintió que su respiración se volvía errática. Su mente intentaba comprender la verdad que tenía frente a sus ojos. El Vaticano no solo había silenciado pecados, había enterrado horrores. Se inclinó para observar uno de los cuerpos. La mandíbula del esqueleto aún conservaba la tensión de un grito atrapado en la eternidad. Sus muñecas estaban destrozadas, las cadenas incrustadas en los huesos como si hubiera luchado hasta desollarse. Al inspeccionar sus vestimentas rasgadas, notó algo escalofriante, un anillo cardenalicio aún colgaba de sus huesudos dedos. Gabriel sintió su piel erizarse. ¿Cuántos hombres de la iglesia habían sido abandonados en este lugar? ¿Cuántos habían sido condenados a una muerte que no se suponía que el mundo conociera? Entonces, el sonido lo hizo girar en seco. Un rasguño. Uno muy leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro en la absoluta quietud del sótano. El ruido venía del fondo de la cámara. Gabriel sintió una gota fría recorrer su espalda. Nadie había bajado aquí en siglos, nadie humano. Sacó su linterna y apuntó hacia la oscuridad. Y entonces, lo vio moverse. Entre las sombras, más allá de los restos de los esqueletos encadenados, algo deslizaba lentamente sus dedos huesudos por el suelo de piedra. Algo que aún estaba vivo ahí abajo. Gabriel sintió como el aire en la cámara se volvía más pesado, más denso, como si la misma atmósfera se retorciera ante la presencia de algo antinatural. La linterna en su mano temblaba ligeramente, el haz de luz oscilaba en la oscuridad, revelando solo fragmentos de lo que se movía entre los restos. Primero fueron los dedos. Dedos largos, huesudos y delgados como ramas secas, que se arrastraban sobre el suelo de piedra con un sonido áspero y espeluznante. Luego, la silueta emergió por completo de entre las sombras. Gabriel sintió un escalofrío subir por su espalda, un terror primitivo e indescriptible que lo congeló en el lugar. Ante él se alzaba una figura grotesca, de piel pegajosa y translúcida, como si la carne se le hubiera derretido y vuelto a solidificar en grumos putrefactos. Sus extremidades eran demasiado largas para ser humanas, su torso parecía una maraña de costillas expuestas, y su cuello se alargaba de una forma antinatural, como si no tuviera huesos. Solo carne retorcida que lo sostenía. Pero lo peor eran sus ojos. Dos pozos oscuros, huecos, sin iris ni pupilas, como si dentro de ellos no hubiera nada más que vacío. Y en su cabeza, ladeada grotescamente sobre su delgado cuello, llevaba una mitra papal deshilachada y cubierta de manchas oscuras. Gabriel tragó saliva. Lo que fuera esa cosa, alguna vez había sido un papa. Un jadeo escapó de sus labios cuando la criatura avanzó un paso más.
Cada movimiento producía un sonido repulsivo, un crujido de carne reseca, un goteo de fluidos innombrables. Gabriel intentó retroceder, pero antes de que pudiera dar siquiera un paso, la puerta a su espalda se cerró de golpe con un estruendo atronador. La criatura se detuvo y, por primera vez, habló. Su voz no debería existir. Era un murmullo gutural, entrecortado, como si cada palabra se formara en una garganta podrida y seca, forzada a vibrar en un tono imposible. El latín salió de su boca como un cántico impío. Tantas generaciones, tantas almas, mi hambre no tiene fin, ¿vienes a alimentarme, hijo? Gabriel sintió su estómago revolverse. Aquello no solo hablaba, lo entendía. Con un reflejo desesperado, su instinto militar tomó el control. En un solo movimiento, desenfundó su arma y apuntó directo a la cabeza del ser. ¡Bam! El disparo resonó en la cámara como un trueno. Pero la criatura ni siquiera parpadeó. La bala simplemente atravesó su piel gelatinosa sin efecto. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruo extendió una de sus manos óseas en dirección a Gabriel. Y entonces, todo su cuerpo se paralizó. Era como si un peso invisible lo aplastara desde dentro, como si 1000 manos fantasmales lo sujetaran en su lugar. Sus músculos se tensaron, sus pulmones dejaron de responder. Quiso gritar, pero ni siquiera eso pudo hacer. La criatura inclinó su cabeza deforme hacia un lado y avanzó lentamente, dejando tras de sí un rastro viscoso sobre la piedra. Gabriel, inmóvil, sintió como el hedor putrefacto se volvía insoportable a medida que el ser se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el monstruo elevó una de sus manos y, con un dedo largo y afilado, trazó una cruz invertida sobre la frente de Gabriel. Un ardor insoportable quemó su piel al contacto, como si el símbolo hubiera sido marcado con fuego. Entonces, la criatura murmuró algo más. Un secreto. Unas palabras en un latín tan antiguo que la mente de Gabriel apenas pudo comprenderlas. Y de repente, él lo supo. Supo que era esa cosa. Supo por qué estaba ahí. Supo lo que la iglesia había estado alimentando durante siglos, y lo que estaba a punto de ocurrirle a él. La criatura comenzó a reír. Un sonido inhumano, retorcido y macabro, que resonó en la cámara de los esqueletos como un eco maldito. Era una risa profunda y cavernosa, como si viniera de muchas gargantas a la vez. Rebotaba entre las paredes, sacudiendo las cadenas oxidadas y haciendo crujir los huesos esparcidos por el suelo. Gabriel sintió como el sonido se le metía en la piel, vibrando en sus huesos, despertando un miedo que jamás había experimentado. La risa no se detenía. Era una burla. Una celebración. El guardia intentó moverse, pero su cuerpo seguía paralizado por la voluntad del ser. Solo sus ojos podían moverse, y cuando los dirigió hacia el fondo de la sala, su sangre se congeló. Había un altar, y estaba hecho de huesos humanos. Los cráneos estaban dispuestos en forma de arco, encajados con precisión, y las columnas laterales no eran de piedra, sino de fémures y vértebras fusionadas. Sobre la superficie del altar, en la parte central, había un relieve tallado con detalles enfermizamente realistas. Gabriel pudo ver figuras de sacerdotes arrodillados ante la misma criatura que tenía frente a él. En la escena, le ofrecían cuerpos humanos, prisioneros desnudos y desesperados, atados de pies y manos. La criatura abría sus fauces y los devoraba vivos, mientras los clérigos alzaban las manos en reverencia. La inscripción bajo la imagen estaba en latín arcaico. La iglesia alimenta al guardián del conocimiento. Su hambre es eterna. Su poder, infinito. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Sus peores sospechas eran ciertas. El Vaticano había sellado un pacto prohibido con esta aberración. Hace siglos, los primeros papas descubrieron a esta criatura en los cimientos más antiguos de Roma. Un ser ancestral, algo que no pertenecía a este mundo. Pero en lugar de destruirlo, vieron su potencial. A cambio de sacrificios humanos, les ofreció sabiduría, poder e influencia. Por eso, durante generaciones, obispos, cardenales y hasta papas desaparecieron sin dejar rastro. Porque no morían por enfermedad ni traiciones, sino porque eran devorados aquí, en este sótano maldito. Gabriel sintió que le faltaba el aire. Su fe se tambaleó en un abismo de horror. Y entonces, la criatura dejó de reír. Se inclinó sobre el altar y extendió una mano deforme. Un libro apareció entre sus dedos. No era un libro común.
La encuadernación no era de cuero, sino de piel humana, y en la portada había símbolos que Gabriel no podía comprender, pero que le provocaban un profundo malestar con solo mirarlos. Era el verdadero evangelio, uno que contenía una historia muy diferente a la que la Biblia contaba. La criatura lo sostuvo frente a Gabriel y susurró con voz temblorosa: «Tómalo, hijo. Lee la verdad y conviértete en uno de nosotros». Por primera vez, Gabriel sintió que podía mover los dedos. La parálisis estaba cediendo. Un impulso primitivo lo hizo alzar la mano hacia el libro. No por deseo, sino porque algo en su mente lo obligaba. La verdad estaba ahí. Pero antes de tocarlo, algo cambió. Los ojos de la criatura se oscurecieron aún más. Sus facciones se deformaron y su mandíbula se desencajó con un crujido repulsivo. Y sin previo aviso, se abalanzó sobre él. Los gritos de Gabriel quedaron atrapados en las paredes del sótano, ahogados por la oscuridad y silenciados por siglos de secretos enterrados. El dolor fue inmediato, como si miles de agujas ardientes perforaran su carne al mismo tiempo. La criatura lo atrapó con una velocidad imposible, sus garras hundiéndose en su pecho como si su cuerpo no fuera más que una cáscara frágil. Sintió como su alma era arrancada de él, pedazo a pedazo. Su visión se nubló. Su mente se fracturó. Antes de que todo se desvaneciera, vio algo, o más bien, recordó algo que nunca había vivido. Voces en un latín ancestral resonaron en su cabeza. Imágenes de papas arrodillados en la oscuridad, pronunciando votos de lealtad a la entidad, entregando cuerpos a la criatura en sacrificios silenciosos, borrando toda evidencia de su existencia con una eficiencia escalofriante. El Vaticano no era un lugar sagrado. Era una prisión. Y lo que vivía en su sótano era su verdadero dueño. Gabriel entendió en ese momento lo que estaba ocurriendo. Él no iba a morir. Iba a ser asimilado. Una nueva voz, profunda y carente de humanidad, susurró dentro de su mente: «Eres parte de mí ahora, como todos los demás». Y entonces, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol bañaron las cúpulas del Vaticano. Todo seguía en calma, como si nada hubiera ocurrido. El cambio de turno comenzó a la hora habitual. Uno de los guardias suizos notó la ausencia de Gabriel. Preguntaron por él, pero nadie recordaba haberlo visto después de su última patrulla. Revisaron las cámaras de seguridad. Buscaron en los archivos. Gabriel Rossi nunca había entrado a los sótanos. Nunca había existido. No había registros de su servicio en la Guardia Suiza. No había documentos con su nombre. Sus compañeros apenas recordaban quién era. Su familia intentó contactarlo, pero las llamadas nunca fueron respondidas. Días después, recibieron una carta del Vaticano informando que Gabriel había sido reasignado a una misión de ultramar, sin más explicaciones. No hubo funeral. No hubo duelo. Solo el olvido. Los días pasaron, las semanas avanzaron. La vida continuó dentro de los muros del Vaticano como si nada hubiera ocurrido. Hasta que llegó el día del sermón papal. Miles de fieles se reunieron en la plaza de San Pedro para escuchar al sumo pontífice. Los medios transmitían en vivo. El Papa subió al balcón, vestido con su túnica blanca impecable, la mirada solemne, la voz firme. Habló sobre la fe, sobre la redención, sobre la lucha contra las sombras. Pero aquellos que lo vieron de cerca notaron algo extraño. Sus ojos no reflejaban luz. No tenían brillo. Eran completamente negros. La criatura había hablado sobre generaciones de sacrificios. Sobre su hambre infinita. Tal vez, esta vez, no había devorado a su víctima. Tal vez, había encontrado un nuevo huésped. Desde aquel día, nadie más volvió a hablar del sótano. Nadie más mencionó el nombre de Gabriel. Y nadie se atrevió a mirar demasiado tiempo a los ojos del Papa. Porque el Vaticano siempre protege sus secretos. Las campanas del Vaticano resonaban sobre la plaza de San Pedro. Miles de fieles inclinaban la cabeza en señal de respeto, sin saber que estaban en presencia de algo mucho más antiguo que su propia fe. El Papa continuaba con su discurso, sus palabras resonaban con una elocuencia inquietante. Pero detrás de esa voz pausada y solemne, ya no quedaba humanidad. Desde la oscuridad del sótano, algo seguía allí abajo, esperando. El pacto no se había roto. Solo había evolucionado.
Y mientras el mundo continuaba su marcha, ignorante de la verdad, en los pasillos más oscuros del Vaticano, los susurros nunca cesaban. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha sido el epicentro de fe y devoción para millones de personas. Pero, ¿qué pasaría si dentro de sus muros se ocultara algo impensable? Si en sus profundidades se resguardara un secreto que podría destruir todo lo que conocemos. Gabriel Rossi se atrevió a descubrirlo. Y por eso, dejó de existir. El Vaticano jamás responde preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si este secreto del Vaticano fuera real? ¿Y si la fe que conocemos ha sido una gran mentira diseñada para alimentar algo que vive bajo la ciudad del Vaticano? Puede que la historia de Gabriel Rossi nunca salga a la luz, pero, en el fondo, todos sabemos que hay cosas que la Iglesia jamás nos dirá. ¿Pero tú, crees que esto podría ser real? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te atreves a conocer más historias oscuras como esta, suscríbete y activa la campana. ¿Quién sabe qué otros secretos prohibidos podrían estar ocultos en la historia del mundo? Esto es solo el comienzo. En nuestro canal revelamos los misterios más escalofriantes jamás contados. Suscríbete y únete a nosotros en la oscuridad.